Buenos días, chicos, perdón por la tardanza. ¿Cómo están? Buenos días, doctor. Bien, bien, gracias. Es que me fui a hacer un tecito porque hace mucho frío en la oficina. Pues vamos a continuar con nuestra clase. ¿Alguien me puede decir en qué nos quedamos? De hecho, ahí nos quedamos. Los auxiliares, ¿no? Exactamente, los dos que hablaron. Vamos a continuar con nuestro tema de ciencias auxiliares de la criminalística. Vimos el tema ya vimos las ciencias auxiliares de la medicina, ya vimos las de la física, ya vimos las de la química. ¿Las de la identificación las empezamos a ver o ya no las empezamos a ver? No, las sí vamos a empezar a ver. Ok, perfecto. ¿Alguien sabe qué es la dactiloscopía? Sí, es el estudio de las huellas dactilares. Exactamente. Pues bueno, para empezar vamos a hablar de qué son los medios de identificación. Y bueno, podemos decir que los medios de identificación es el conjunto de procedimientos para reconocer de forma inequívoca a una persona viva o muerta, ya sea que esté putrefacta, descarnada, quemada y restos cadavéricos. Y estos sistemas de identificación pues pueden ser las huellas digitales o dactilares, palmares, plantares, ADN, identidad postmortem, etcétera. Buenos días, Miguel. Creo que te confundí con el maestro Miguel. Sí me avisó Elisa que no iba a poder asistir a la clase, no se preocupen, gracias. Perfecto. Y bueno, continuamos. La dactiloscopía, entonces, es la disciplina que se encarga de identificar a las personas de forma indubitable por medio de los dibujos papilares existentes en las yemas de los dedos de las manos. Como lo comento, es el estudio de las crestas papilares presentes en los dedos, palmas de las manos y plantas de los pies. La dactiloscopía es uno de los principales sistemas de identificación forense basado en el estudio de la impresión o reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares de los dedos de las manos, y este método se ha venido utilizando con distintos fines, tanto en el ámbito civil como en el ámbito policial y penal, laboral, mercantil, fiscal, en todas las muchas áreas donde se manejan documentos que obviamente contienen huellas dactilares, siendo de utilidad fundamental en la investigación forense. La dactiloscopía es una de las ciencias o técnicas principales que permite identificar sujetos que han participado en cualquier delito, situándoles en la escena de dicho delito, ¿no? En la actualidad, las huellas dactilares representan una de las tecnologías biométricas más seguras y son consideradas pruebas legítimas de evidencia criminal en cualquier lugar del mundo. Pues evidentemente, con la tecnología de la huella, pues sea uno desde que puede registrar su entrada al trabajo con los biométricos hasta autenticar un documento. Incluso en los bancos ya hay lectura de huella para cuestión de ingreso a la banca electrónica o digital, o por cuestiones de seguridad ya uno puede, en el mismo banco te piden que pongas tu huella.
Incluso en Telcel, en Telcel, según ya hay una identificación con la huella para que si no llevas tu identificación, pones tu huella y te atienden y ya saben que eres tú. Tan avanzados en este tema y estamos que pues ya con la huella uno puede identificarse, porque evidentemente la huella es única. Profe, Adelante. para resaltar lo de la huella que también se encuentra ya ahora en nuestros smart o dispositivos móviles a la hora de introducir la huella, que también es un medio de identificación único. Sí, efectivamente. Ya Esa es mi aportación. tan fácil de implementar que ya en los dispositivos móviles para el desbloqueo pues está el tema de la huella. Ahora, el estudio comparativo de las impresiones dactilares y de las huellas dejadas involuntariamente en el lugar de un crimen ha llevado a la resolución concluyente de casos judiciales donde dichos rastros son de evidencia innegable de la presencia de un sujeto determinado, en la escena de un delito. Ahora, ¿cuáles son los principios de la dactiloscopía? Uno de ellos es la variedad, que no hay una huella igual a otra. Esto quiere decir, puede haber semejanzas entre huellas, pero siempre hay puntos característicos que individualizan a la persona. Luego está la perenidad, que significa que la huella dactilar se mantiene sin cambiar durante toda la vida del individuo. Las huellas dactilares aparecen en el ser humano desde el 6º mes de gestación hasta la putrefacción del cadáver. Ahora, otro principio es la inmutabilidad, o sea, quiere decir que las huellas dactilares contienen patrones de crestas que permanecen intactos hasta después de la muerte. Otro principio es la clasificabilidad, que significa que las huellas se deben de sumar a una clasificación. No sé si ustedes registran su huella en algún lado, lugar, banco, Telcel, y en el INE, por ejemplo, evidentemente tú registras tu huella, pues el INE ahí tiene el registro de tu huella y con esa huella te pueden identificar. Y las autoridades se pueden auxiliar de estas instituciones para, a lo mejor en caso de que exista un cadáver y puedan sustraer sus huellas para la identificación del mismo, pues cotejan con estas instituciones, con sus registros. Si existe alguna persona que haya registrado su huella para identificar dicho cadáver. Ahora, ¿a qué se refiere la antropología física? ¿Alguien sabe a qué se refiere la antropología física? Sí. También es conocida como antropología biológica, ya que estudia la diversidad humana en el tiempo y en el espacio. Un ejemplo sería en que estudian la evolución del hombre, bueno, del cadáver del hombre o cómo va avanzando. Así es. Como su compañera lo señala, la antropología física también es conocida como antropología biológica y es una rama de la antropología y la biología, que tiene como objeto el estudio de la evolución y variabilidad biológica humana, tanto pasada como actual. Y bueno, esta diferencia de otras disciplinas similares, la antropología biológica se destaca por su punto de vista evolutivo, comparativo y biocultural. Desde un punto de vista evolutivo, la disciplina trata de responder las causas y trayectorias evolutivas que han dado origen a la variabilidad biológica actual, tanto en humanos como en primates no humanos. El punto de vista comparativo tiene relación con la capacidad de la disciplina de estudiar a individuos de diversas culturas y lugares geográficos, al igual que sus antepasados. Y finalmente el enfoque biocultural pone énfasis en el hecho de que los humanos no solo somos seres biológicos, sino también culturales, analizando la interrelación de ambas esferas. Como base teórica se utilizó la teoría de selección natural de Charles Darwin inicialmente y luego en 1953 la teoría de selección natural se vio
dada y profundizada por el éxito que tuvieron los autores Francis Crick y Maurice Wilkins y Rosalind Franklin bajo la supervisión de James Watson, al descifrar la estructura y composición molecular del ADN. Este descubrimiento permitió comprender molecularmente la variabilidad fenotípica de los organismos y así poder comprender cómo se ha dado el proceso evolutivo bioquímicamente. Entonces, la comprensión bioquímica permitió el análisis de las afinidades genéticas entre los diferentes organismos para validar aún más la teoría del ancestro común. Ahora, la antropología física, como subdisciplina de la antropología, se ve en un proceso de cambio constante, porque aquellos principios e ideales que inspiraban a los primeros antropólogos han sido anulados. Aquella búsqueda por lo desconocido se caracteriza a los primeros antropólogos. Cada día se ve amenazada por la accesibilidad de la información, la cual anula la necesidad de exploración, y por ende los antropólogos contemporáneos siempre deben considerar las ideologías y las aportaciones de sus predecesores. Entonces, la antropología forense es la aplicación de la ciencia de la antropología física o la antropología biológica al proceso legal y trata directamente con la identificación de cadáveres y restos y con descifrar las circunstancias de muerte. También practica la reconstrucción de la biografía biológica ante mortem del individuo, con el propósito de establecer cómo era el modo de vida de la víctima antes de su muerte, la edad, el sexo, linaje ancestral, trauma físico durante la vida, como enfermedades, golpes, etc., fecha de fallecimiento, y se puede también identificar si han habido daños al espécimen post-mortem, o sea, después de la muerte, cuando a lo mejor es los roedores lo comen o cosas de ese tipo, ¿no? Y como ya les he comentado, la antropología física forense, tradicionalmente definida con el propósito de identificar restos de individuos esqueletizados, calcinados o en descomposición avanzada, ha sido vinculada al concepto de muerte criminal. Sin embargo, aunque su connotación emergente del positivismo contenida en las teorías criminológicas del siglo XIX, la noción tradicional se institucionalizó en los Estados Unidos de Norteamérica con la identificación de los combatientes caídos en las guerras de la primera mitad del siglo XX. Más aún, los acelerados cambios tecnológicos en las políticas económicas y demográficas mundiales del sistema capitalista han desencadenado un incremento de problemas relacionados también con la identificación de personas vivas que encaran al especialista en el presente siglo, con la necesidad de retomar las categorías esenciales de la cultura y de la biología humana en el marco del ordenamiento jurídico y el menester de reconfigurar la caracterización que aquí se presenta y que pues en el laboratorio de antropología es de vital importancia y máxime en la UNAM, donde realizan dichos estudios, que no solo la antropología física se refiera a personas, a cadáveres, sino, por ejemplo, personas que no saben, personas desaparecidas que están vivas y que no saben, que pierden la conciencia o que pierden la memoria, no saben de dónde son, no tienen ni idea de dónde nacieron, o de personas que tienen problemas mentales y no saben si tienen familia, no tienen familia, dónde viven, todas esas situaciones. Y bueno, hay 3 tareas en las que la antropología forense puede contribuir. Una es establecer la identidad de la víctima. 2, determinar los mecanismos de la causa de la muerte. Y 3, documentar los eventos antes, durante y posterior a la muerte de un individuo que falleció de manera repentina, inusual, violenta o por otras causas o circunstancias inexplicables. A esto se dedica la antropología física. Ahora, la odontología forense. ¿Alguien me puede decir qué entiende por la odontología forense?
La odontología forense se refiere a que por medio de lo que son la dentadura podemos identificar la edad, el patrón de cada conducta del ser humano. Gracias, María. Efectivamente, la odontología, también denominada estomatología, es la ciencia encargada de los estudios de la cavidad oral en todas sus estructuras, tanto óseas, de tejidos blandos, así como de los órganos dentarios, o sea, de los dientes, siendo que todos estos elementos cuentan con características tanto naturales como adquiridas, que en el área forense constituye un auxiliar en la procuración e impartición de justicia. Ahora, la odontología forense es la aplicación de los conocimientos odontológicos con fines de identificación y tiene utilidad en el derecho laboral, civil y penal, entre otros, y es la rama de la odontología que trata del manejo y el examen adecuado de la evidencia dental y de la valoración y la presentación de los hallazgos dentales que puedan tener interés por parte de la impartición de justicia o del juzgador. La odontología forense es muy importante y abarca temas relevantes para investigaciones judiciales tales como dictámenes de edad, recolección de evidencia odontológica en delitos sexuales, maltrato infantil, responsabilidad profesional, entre otros. Ahora, esta actividad pericial desarrolla diferentes actividades dentro de las cuales se encuentran las siguientes, que es la identificación de cadáveres, clasificación de lesiones, estimación de edad clínica y valoración de huellas de mordedura. También presenta gran utilidad para identificar de quién es el cadáver que se ha encontrado, determinar si la causa de la muerte tiene como origen algún acto delictivo, conocer a la víctima y también al posible o probable victimario, entregar el cuerpo a los familiares, trámites de documentos de identidad en personas expósitas o abandonadas, o el trámite de adopción de menores gracias a que está en capacidad de emitir un dictamen de edad, en la tipificación del delito de lesiones personales al determinar la naturaleza de la lesión, colaborar en la detención del síndrome del niño maltratado, ya que en la gran mayoría de los casos se encuentran lesiones en cavidad oral o tejidos peribucales, además de ayudar a la detención del delito sexual o casos de responsabilidad profesional. Y bueno, pues en este caso la odontología forense se refiere a esta situación. Ahora, la documentoscopía y grafoscopía. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere la documentoscopía y grafoscopía? La Bueno, documentoscopía profe, A ver, adelante. ok. bueno, la documentoscopía tengo entendido que es para ver la veracidad de un documento. Ujú. Por ejemplo, el lapicero, cómo escribió, si el papel es papel a lo mejor de una hoja blanca o hojas de esas como amarilla, todo eso. Ok. ¿Quién más? Bueno, yo tengo entendido, profesora, que es así, que es por medio de los documentos escritos para definir si la persona, término o caso que fuera la víctima, escribió ese documento, y también es parte de lo que es la grafología. La grafología forma parte de lo que es la documentología, porque por medio de ella se checa lo que son firmas y en este caso la letra. Ok, gracias. Pues sí, efectivamente. Vamos a ver qué es la documentoscopía y la grafoscopía.
En primer término, tenemos que la documentoscopía es la especialidad que se encarga de determinar la autenticidad o falsedad de documentos, de escritura y de firmas. Disciplina que se ocupa del examen de documentos para dictaminar su autenticidad o las posibles alteraciones de que haya sido objeto el documento. También se considera la rama de la criminalística encargada por medio de conocimiento, métodos y técnicas de establecer la veracidad, autenticidad o falsedad de toda clase de documentos con escrituras a mano en sus diversas variedades mecanográficas o de imprenta, haciendo probable la identificación del individuo responsable de un hecho. Esta disciplina que aplica la documentoscopía son la caligrafía, la grafoscopía, la criptografía y la paleografía, entre otras tantas. Entonces, la documentoscopía es como la generalidad y ya específicamente tiene estas disciplinas que se derivan de la documentoscopía, y dentro de estas disciplinas, como ya vimos, está la grafoscopía. Entonces, ¿cuáles son las clases de falsedad documental? Existen diversas clases de falsedad documental y las podemos ubicar en tres grandes categorías, que es la falsificación por alteración del documento, que la alteración se define como la supresión o agregación de elementos dentro de un documento auténtico para modificar su mensaje o sentido. Y existen dos tipos de esta alteración. La alteración aditiva o por agregación, que consiste en agregar al texto original palabras, trazos o líneas de escritura, que pueden ser retoques, enmiendas o interpolación. Por ejemplo, se da mucho en los pagarés, que a lo mejor le ponían de interés el 3% y entonces después para cobrarlo y que generara más, le aumentaban el 0 adelante y ya no era el 3%, era el 30%. Entonces ahí, esa es una alteración o una alteración aditiva porque se le agregaba un 0, ¿no? Ahora, dentro de los retoques, dentro de la adición puede presentarse bajo tres aspectos, que como ya lo vimos, es el retoque, enmienda e interpolación. Y dentro del retoque, que consiste en realizar pequeños agregados a las formas gráficas con el objeto de completar su construcción o acabado, existen tres tipos de retoques. Los retoques ornamentales, que se utilizan para mejorar la legibilidad de la letra. El retoque de camuflaje, que sirve para modificar el sentido y estructura de los signos o para lograr el ocultamiento de otras maniobras falsificadoras. Y los retoques caligráficos, para imprimirle a las palabras o letras una determinada estética o presentación. Las enmiendas, por otro lado, es una especie de retoque que altera sustancialmente el signo original. Un ejemplo sería que un 3 lo transformaran en 8. O sea, nada más le cierran los círculos y ya se puede interpretar como un 8. La interpolación, por otro lado, es otra de las formas de alteración en donde los elementos que se agregan o adicionan son más numerosos que la enmienda. Entonces, las tachaduras se conceptualizan como la destrucción deliberada de una parte de la escritura original corregida. Y la recuperación de la escritura será difícil si la corrección se realiza con el mismo instrumento que se utilizó para escribir originalmente. Por eso muchas personas utilizan, las personas que pretenden que no se falsifique un documento, utilizan bolígrafos especiales a lo mejor de cartuchos recargables de tinta de una marca específica. Pero si pues no te interesa si se falsifica o no se falsifica el documento, pues puedes utilizar el tradicional bolígrafo Bic o Papermate, donde cualquiera puede utilizar comprar este bolígrafo y puede completar lo que tú escribas con él. Entonces, ojo con qué escriben y qué documentos realizan.
Ahora, las otras alteraciones, que son las alteraciones disminutivas o supresivas, consisten en la eliminación de palabras, signos para cambiar la originalidad o sentido del documento. La supresión puede realizarse por medios mecánicos con el raspado o el borrado. Y bueno, la borradura puede ser mecánica o química. La mecánica, se desaparece el material escrito y se produce una alteración en las fibras del papel. Este tipo de borradura es difícil de determinar si se había escrito originalmente. Y la química se utiliza en forma corriente en documentos escritos en tinta, en la cual no se quita, sino que solo sufre una decoloración. O sea, ya no se aprecia qué decía el texto, se ve una mancha de tinta nada más. Ahora, ¿a qué nos referimos con la grafoscopía específicamente? La grafoscopía es una rama de la criminalística que examina escrituras y firmas para poder determinar su origen gráfico para identificar al autor. Entonces, la grafoscopía analiza los grafos, y los grafos se refiere a escritura y a firmas. Igualmente se le define como una técnica de identificación de escritura, letra por letra, elemento gráfico por elemento gráfico. También así como la disciplina que analiza la escritura manuscrita a partir de técnicas que se sustentan en la observación de características morfológicas, estructurales y de otro tipo. Para la grafoscopía es posible identificar la autoría de un manuscrito por la dimensión, la presión, la inclinación, los enlaces y la variedad de formas de la escritura. Esto hace que no haya dos personas que escriban de la misma manera. El método grafoscópico parte del estudio de dos manuscritos para determinar si la autoría es la misma. O sea, aquí se pone un documento indubitable, que es el que no es cuestionable de que es de la persona, y el dubitable, que es el que es cuestionable. Ahora, existen múltiples detalles que permiten el análisis comparativo, como los movimientos gráficos espontáneos y automáticos que no pueden ser ejecutados por individuos distintos. La grafoscopía, en definitiva, puede determinar la autenticidad o falsedad del origen de un manuscrito o de una firma. Por eso, un perito en grafoscopía puede descubrir si un texto es falso o si hay una firma falsificada en un documento, por ejemplo. O sea, independientemente de que el trazo sea idéntico, no es similar, por ejemplo, las terminaciones en las letras, cómo empieza una firma, desde qué punto es el que empieza, la presión del lapicero al realizar la firma. Evidentemente ahí también se puede, en una firma se puede demostrar que la persona se encontraba en estrés, se encontraba relajada, por el tema de la presión en el lapicero. Evidentemente no es una ciencia exacta, por eso son ciencias sociales, y la pericial puede ser interpretativa en este sentido, porque pues evidentemente el perito puede decir, sí, estaba bajo presión y todo, pero pues la persona siempre vive estresada y siempre, o sea, no es que lo hayan presionado a firmar ese documento, sino que siempre tiene la tendencia a remarcar mucho las letras, pues evidentemente no quiere decir que lo estuvieran presionando al realizar el documento. Por ejemplo, una servidora siempre escribe muy fuerte, o sea, siempre como que remarca las letras. No, hay personas que escriben súper ligerito, con el lapicero casi en el aire, y hay personas que escriben remarcando y hasta hacen el relieve en la hoja. Entonces son estilos de escritura diferentes. No, por eso significa que existe alguna presión dentro de la firma o el documento cuestionable. Ahora, por ejemplo, esta materia nos ayuda a, en el marco de la criminalística, a resolver varios asuntos o casos, como pues, la falsificación de firmas, que es un delito muy antiguo, como la escritura misma,
Y por lo tanto, pues actualmente existen muchos peritos muy expertos en esta situación, ¿no? En uno de estos temas en los que los peritos en grafoscopía nos ayudan es justamente la falsificación de las firmas. Otro de los delitos en los cuales la grafoscopía ofrece un servicio determinante es a la hora de encontrar el culpable de un secuestro, cuando hacen las notas, ¿no? También otro de los delitos en los que puede auxiliar es actos en contra de la persona o de la vida, es el suicidio, ¿no? Notas falsas de suicidio que resultan ser a lo mejor en homicidios y dejan una nota falsa de suicidio, y realmente no es así. También es posible que la pericial en grafoscopía nos auxilie, porque evidentemente la autoridad no puede dar por sentado que la nota de suicidio la haya escrito el difunto, ¿no? Tiene que realizar las investigaciones respectivas para ver si efectivamente la forma en que falleció corresponde a un tema de suicidio, ¿no? Ahora, según expertos en grafoscopía, dado que nuestra escritura influye un gran número de aspectos anímicos, psicológicos y fisiológicos, nadie es capaz de simular una forma de escribir ajena con más de un 50% de exactitud. Muchas veces se confunde la grafoscopía con la grafología o con la caligrafía. La grafología analiza el escrito para acceder a determinados rasgos de la psicología de su autor, la grafología. Y la caligrafía es un arte que consiste en escribir con una cierta intención estética. Lo que hace que la grafología no es estudiar la escritura para conocer la condición psíquica de un autor ni para determinar si cumple con criterios de estilo, sino que su análisis se orienta a determinar si un individuo en específico escribió o no algo. Entonces, aquí deben de tener cuidado con qué tipo de prueba ofrecen. No se confundan porque muchos ofrecen pruebas de documentoscopía, grafología, grafoscopía, caligrafía, y las toman como la misma, y no es la misma. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado en qué es lo que pretenden probar, al llegarse del perito y decirle, a ver, tú perito en caligrafía, en grafología, en grafoscopía, explícame qué es esta materia para ver si yo te ofrezco, o ustedes buscar la definición de cada una de ellas. Tengo este documento, quiero objetar esta situación, ¿qué pericial debo de ofrecer? Regularmente son documentoscopía y grafoscopía y documentoscopía, que son las más utilizadas. La caligrafía, la grafología y todas las demás no se ofrecen regularmente porque no sirven para señalar si una firma o no es falsa, o es hecha por la persona. Entonces, la materia específica para eso es la grafoscopía. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, Lee, gracias. Ok, perfecto. Pues No, bueno, muchas gracias. ¿Sí, Elia? No, que no, licenciada, muchas gracias. Ok, perfecto. Pues vamos a continuar con nuestra próxima unidad. Y para la próxima unidad les voy a proyectar un videito. Primero. Jurídicamente. En este video veremos lo relacionado a la prueba pericial. Primeramente definimos a la prueba pericial como aquella prueba donde se da la intervención de un experto en una determinada ciencia, arte o profesión, respecto de la cual se aportará al juicio una explicación técnica sobre alguna circunstancia en el juicio.
Ahora, ¿en qué arte, ciencia o profesión se puede requerir una pericial? Bueno, esta pregunta tiene cientos de posibilidades, ya que depende mucho del proceso en el que se encuentre uno postulando, será la prueba pericial necesaria. Por ejemplo, por materia existen periciales que son muy comunes. Ejemplo de ello sería en materia mercantil y laboral. La pericial en materia de grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía son muy comunes, pues una objeción común en los documentos que se ofrecen es la relacionada a la falsedad de firma, alteración de documento e incluso niegan la huella dactilar que se encuentran en los documentos ofrecidos. Por otra parte, en materia fiscal puede ser una prueba pericial común la relacionada a la contabilidad, es decir, existen tantos tipos de pruebas periciales como conocimiento especializado existe en el mundo. Ahora, depende mucho de la materia que se esté postulando, serán los requisitos que la ley establezca para su ofrecimiento e incluso para su desahogo, por lo que expondré algunos puntos importantes de acuerdo a los códigos procesales de ciertas materias. Expondré de forma general sobre la materia civil, penal, mercantil y laboral. Primeramente, en materia civil, los requisitos relativamente son pocos comparado con otras materias. En el Código Federal de Procesos Civiles para la República Mexicana se señala como requisitos para su ofrecimiento: 1. Que debe indicarse el nombre completo del perito, así como el arte, ciencia o profesión en la que éste sea experto. 2. Deberá indicarse, en caso que la ley lo requiera, el título que ampara la experticia del perito. 3. Debes acompañar a tu ofrecimiento de tu prueba un interrogatorio o los puntos sobre los que se va a versar tu prueba pericial. En este último punto yo te hago 3 recomendaciones. Primero, platica previamente con tu perito respecto a tu asunto. El periodo de ofrecimiento de pruebas es suficientemente amplio para que puedas agendar una cita con el perito y le plantees la problemática. Así él podría incluso hacerte recomendaciones para el interrogatorio. 2. Tu interrogatorio al perito no debe ser técnico. No obstante las recomendaciones que pueda hacerte el perito, recuerda que el experto es él, por lo que procura plantear tus puntos de forma general y entendible para cualquier persona. 3. Ten en mente lo que pretendes acreditar. Procura que los puntos sobre los que va a basarse tu pericial sean los indicados para acreditar tus pretensiones o tus defensas y excepciones. Ahora bien, la ley no explica los pasos prácticos que prosiguen a la prueba pericial. Sin embargo, te los explico. Una vez que admiten tu prueba pericial, le darán vista a tu contraparte. Es decir, darán un derecho de réplica a tu contrario para efectos de que amplíe los puntos de la pericial e incluso que proponga a su propio perito. Una vez hecho lo anterior, se requerirá que tu perito se presente al juzgado para que proteste su cargo y que conduzca con probidad en el proceso. Ahora bien, dependiendo del tipo de peritaje que esté solicitando, el juzgador podría señalar un día y hora específico para su desahogo, o en su caso se desahogará de forma general con las demás pruebas en tu audiencia de pruebas y alegatos. Para no extender el video demasiado, indicaré sobre las materias las consideraciones especiales que se tengan al respecto. En materia penal, las periciales se producen durante los actos de investigación y también durante el proceso. Sin embargo, su exposición se realizará conforme a las reglas de la testimonial. El Código Nacional de Procesos Penales determina que los peritos deben explicar sus peritajes en la etapa de juicio, en donde ambas partes podrán interrogarla en relación a su dictamen. Dicho interrogatorio seguirá las mismas reglas de la testimonial. Pasando a la materia mercantil, se debe tener cuidado con ciertos aspectos, tanto en el ofrecimiento de la prueba pericial como en su desahogo. No obstante que la materia civil y la mercantil comparten cierto parecido, la materia mercantil es bastante más estricta en derecho, por cuanto a las pruebas. Como primera diferencia, una obligación en el ofrecimiento de pruebas en general, en la materia mercantil, a diferencia de otras, es que las pruebas, incluidas la pericial, debe indicarse el objeto que se pretende acreditar. Si en tu ofrecimiento de pruebas no realizas la indicación anterior, tu prueba será desechada. Así también deberás indicar en tu ofrecimiento de pruebas el título o cédula profesional con que se ostentará tu perito. Ahora bien, algo con lo que se debe tener un especial cuidado en la prueba pericial en materia mercantil son los términos que establece el artículo 1253 del Código de Comercio, tanto para la protesta del cargo del perito como para la presentación del dictamen ante el juzgado, ya que los plazos se consideran directos, es decir, no llevan las reglas de las notificaciones como en materia mercantil normalmente se usan. A mayor ilustración, supongamos que te notifican la vista de la contestación de demanda en un juicio ejecutivo mercantil. Tu término es de 3 días contados desde que la notificación surtió sus efectos, lo que en materia mercantil sucede un día después de haberse realizado la notificación. Ahora bien, comparativamente, el plazo para que un perito presente su dictamen se cuenta desde el momento en que se dio la aceptación del cargo, computándose el plazo al día hábil siguiente.
Para mayor información al respecto, consulten la tesis de jurisprudencia de rubro, dictamen pericial en el juicio ejecutivo mercantil. El plazo para su revisión debe computarse a partir del día hábil siguiente a la fecha en que el perito presente su escrito de aceptación y protesta del cargo. Finalmente, en materia laboral, tenemos como regla especial que, como todas las pruebas en esta materia, deberá rendirse en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Sin embargo, con la reciente modificación a la Ley Federal del Trabajo, todas las pruebas deberán solicitarse desde el escrito de demanda y en el escrito de contestación de demanda en su caso. La pericial se recibirá en audiencia de conformidad con la ley anterior y la actual, pues no se modificó ese aspecto en la reforma. Bueno, pues este video sería todo. No olviden suscribirse al canal para... Listo, chicos. ¿Sí se vio y se escuchó bien el video? Sí. Ok. Sí. ¿Algún comentario, duda, pregunta? ¿Si le entendieron, no le entendieron? ¿Se quedaron con cara de what? ¿Qué notaron al respecto de los peritos? ¿Alguien? ¿Alguna opinión? Lo que hace relación a los peritos o que los hace relevantes es que dominan la profesión o arte o oficio en el que se encuentren o en el que van a dar o emitir su dictamen. Claro. Una pregunta, chicos. ¿Ustedes ya vieron sus materias procesales? ¿Ya vieron procesal laboral? ¿Ya vieron procesal civil? ¿Procesal penal? No, profe, apenas estamos en derecho fiscal y penal. Ok. ¿No han visto ningún procesal? No. Ok, bueno, les voy a hacer un resumen rápido de lo que es un procedimiento. ¿Alguien ya vio teoría general del proceso? ¿O algo referente al proceso? No, profe. Tampoco. Ok, bueno, no hay problema. Vamos a hacer un pequeño resumen ahorita de en qué consiste un proceso, un procedimiento jurídico o judicial. De manera genérica, todo procedimiento judicial, pues inicia con la presentación de la demanda, denuncia, querella, o como le quieran llamar, ¿no? Entonces, una vez que es presentada la demanda, lo vamos a ver en materia, con los términos de materia civil, sin embargo va a ser genérico, a excepción del sistema penal acusatorio, que este es diferente, ese sí se los voy a explicar aparte. En todas las materias, pues inicia la demanda. Continuamos con el tema de el emplazamiento a juicio, es decir, que se le da la noticia al demandado de que está demandado. Entonces, existen diferentes reglas dependiendo de la materia, de cómo se hace el conocimiento. Una vez que se emplaza, el demandado tiene un cierto término para realizar su contestación a la demanda y ofrecer sus pruebas. Dentro de la demanda, la persona que ejerce su acción tiene que presentar pues, todos los hechos, relatar todos los hechos en los que se funda su demanda y hacer un capítulo de pruebas. Y ahí tendrá que ofrecer todas las pruebas que él considere pertinentes para acreditar su dicho, o sea, sus hechos. En el ofrecimiento de pruebas de la demanda, pues tendrá que señalar todos los elementos necesarios para el desahogo de sus pruebas. Esto incluye, en nuestro tema en concreto, señalar el tipo de pericial, la persona que nombra como perito. En algunas materias piden ciertos requisitos para los peritos, como es que acredite la experiencia o experticia en la materia, arte, profesión en la que se está ofreciendo el peritaje. En algunos estados y materias solicitan que esté registrado como perito del Poder Judicial o del Consejo de la Judicatura Federal a nivel federal, del Poder Judicial de la Federación o del Estado. Si no, regularmente algunos jueces no los admiten, que no debería, porque también puede existir peritos particulares.
pero en algunos estados así es. También se le solicita que se exhiba los puntos sobre los que va a versar la pericial o un cuestionario como tal para el perito, para el desahogo de la prueba. Por eso es muy importante que ustedes, antes de presentar su demanda, armen toda su estrategia, armen todas sus pruebas, prevean que esas pruebas, el demandado puede ofrecer otras pruebas, que ustedes ya tengan previsto todas las posibilidades de las pruebas que pudiera ofrecer el demandado en su contestación de demanda, para que ustedes en su momento puedan ofrecer otra pericial u otra situación que contravenga el tema de nuevas pruebas que ofrezca el demandado en su contestación de demanda. Entonces, regresamos. La demanda ya va con las pruebas. Se emplaza al demandado que está demandado, el demandado en cierto tiempo da la contestación y ofrece sus pruebas. Ojo, existen materias donde existe la reconvención, que es una contrademanda. Es decir, que el demandado tiene derecho a contrademandarte por esta demanda que tú interpusiste. Entonces, en esa contrademanda también tiene que ofrecer sus hechos y sus pruebas. Y tú tienes que dar contestación como si fueras demandado a esa contrademanda o reconvención, ofreciendo tus hechos y tus pruebas también. Entonces, una vez pasado ese tema de demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención, se pasa a un periodo de pruebas, de desahogo de pruebas. En la etapa probatoria algunos lo llaman, otros desahogo de pruebas, dependiendo de la materia. Dentro de esa etapa de desahogo de pruebas, pues ya se van a ventilar las que sean necesarias, y en este caso de la pericial, pues evidentemente el perito que las partes hayan nombrado tendrá que acudir al juzgado a aceptar y protestar el cargo, y dependiendo del día que acepte y proteste el cargo, tendrá un término para emitir su dictamen pericial. Con ese dictamen pericial, con el resultado de ese dictamen pericial, se le va a dar vista. O sea, dar vista, ¿qué significa? Que se pone el dictamen a disposición de las partes, o de la parte que la contraria, para que vaya al juzgado, lo lea, lo cheque, si considera necesario, solicite copias para estudiarlo con calma, y pueda revisar qué es lo que dictamina el perito, para a lo mejor realizar sus alegatos o ciertas situaciones que quiera manifestar al respecto. Ahora, evidentemente eso va a ser para cada perito y para cada parte, ¿sale? Dentro de cualquier procedimiento que no sea el penal. Ahora, si los peritos a nivel local no rinden su dictamen, pues evidentemente se le tendrá a la parte que no emitió dictamen por perdido ese derecho a rendir su dictamen, y conforme con el dictamen del otro perito, de la contraparte. A nivel federal, el juzgador tiene la facultad de nombrar un perito para que no recuerdo cómo es el término, ahorita lo vamos a ver la próxima clase, les voy a proyectar otro video para que cómo es el tema del perito cuando lo nombra el juzgado federal, porque la parte no lo nombró. Y también existe el perito tercero en discordia, que en materia penal eso ya no existe, pero en las otras materias puede existir todavía, que es cuando los peritos de las partes no coinciden en sus resultados o sus conclusiones del peritaje. El juzgador nombra un perito de los que estén registrados como peritos oficiales dentro del Poder Judicial o de la Dirección de Peritos de la Fiscalía o de las instituciones que ellos se alleguen para el tema de los peritos. Lo nombrará quien emitirá el dictamen que corresponda de acuerdo a los elementos que le exhiban, ¿no? Dentro del juzgado, de ya lo que sea, ¿no? Documentos, firmas, huellas, cualquier situación que sea necesaria, menos la penal. Acuérdense que la penal es otro tema. ¿Alguna duda, pregunta dentro de lo que es un procedimiento judicial hasta ahorita?
No, profe. No, Lic. Ok. No, mis. Solo para resaltar que se resume en lo que es teoría general del proceso. Exactamente. Es demanda, contestación, etapa de pruebas y bueno, posterior a la etapa de pruebas, ya que se termina de desahogar todas las pruebas, se llama que se cierra la instrucción. Y una vez que se cierra la instrucción, te dan un término para alegatos. El tema de alegatos, pues es que tú argumentes lo que tú señales que se haya probado durante todo el juicio, durante todo el procedimiento judicial, para que le des como un resumen al juez de que lo que sí se probó, lo que no te conviene que no se pruebe, ¿verdad? O sea, tus argumentos a favor, ¿no? Y finalmente se dicta una sentencia, laudo, resolución definitiva, dentro de esa jurisdicción o competencia, ya sea de primera instancia, segunda instancia, y evidentemente, pues posterior a la sentencia, ya sea que proceda una apelación o un amparo, dependiendo de la materia, ya se puede promover lo que proceda en contra de la resolución, y si no promueve nada, pues queda firme y se declara ejecutoriada y se tiene que cumplir. Y si no, si se promueve algún recurso o amparo, pues hasta que quede firme la sentencia ya se pasa a la etapa de ejecución. Y pues la próxima clase les señalo el procedimiento penal de manera general porque es diferente a todos los demás. Y les hago unas especificaciones del tema laboral que también en la reforma fue el año pasado, pero realmente pues el juicio no cambió tanto, porque pues ya era, el materia laboral ya siempre ha sido oral y todo. Pero bueno, la próxima clase lo comentamos, ya terminó, nos los van a... Gracias, Miss, hasta luego. Nada, hasta luego, bonito día.